tener la gran oportunidad de bautizarnos. En Marcos capítulo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, no solamente se trata de creer, se trata de obedecer. Si tú no te has bautizado, tú estás en ese proceso, yo te pediría no dejes pasar esta gran oportunidad. Estaremos yendo todos cerca de aquí, se ponen de acuerdo con los pastores, el pastor Víctor les puede dar la dirección y podemos convivir ahí, lleven alimentos, ahí hay lugar para poder compartir la comida. ¿Estamos? La otra cosa es, todos aquellos que tienen el hábito de leer, los felicito, porque es algo que en México no se acostumbra mucho a leer. Y si leen revistas que no deben de leer, pero les recuerdo que es Tiempo con Dios. El mes de mayo ya lo tenemos en librería. Así es de que anímese a tener el hábito de leer. Apocalipsis 1, no lo busque, pero Apocalipsis capítulo 1, los primeros versículos, dice, bienaventurado el que lee y escuche la palabra de esta profecía o libro de profecía. Somos bienaventurados cuando conocemos, escuchando y leyendo. Entonces, no perdamos el hábito de desarrollar nuestra vida sobre el fundamento que es la palabra. La palabra es Jesús. Dentro de 2 semanas, el miércoles comienza el manual del líder. Y hay quienes por trabajo, por la escuela, por alguna circunstancia dejaron de asistir. Yo les animaría, vuélvase a venir. Y si no ha ido, venga, inscríbase, pregunte a los líderes, a los pastores. Pero no dejes pasar oportunidades. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y honremos la palabra de Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 14, versículo 24, el que me ama, dígale con todo su corazón, Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndole atención, poniéndola en mi corazón, poniéndola en acción. Voy a honrar tu palabra, obedeciéndola, tomando todos los recursos que en ella están, tus promesas. Hoy por tu palabra, mi vida se transforma. Amén. Le damos un aplauso a la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y un aplauso a los que nos ven por internet. Estamos creciendo en ahora. Amén. Puede saludar a su vecino, dígale, qué gusto verte. Y dígale, si no fuera por ti, sería el más guapo en esta reunión. Muy bien. La fe tiene un proceso. Hay veces que creemos y suceden cosas rápido, inmediatamente, pero cuando no suceden es que hay un proceso. En ese proceso es un tiempo de espera, pero en ese tiempo de espera nos podemos llegar a desesperar si es que no tenemos un corazón cedido a Dios para estar escuchándolo. Entonces tenemos que aprender a escuchar cosas y tenemos que aprender a no escuchar otras cosas. Y cuando nosotros no estamos escuchando constantemente a Dios por algo que nos dijo, lo más probable es que tengamos un problema con ansiedad, un problema con afán.
y el afán termina de ahogar lo que una vez creí. Por eso hay momentos en donde nuestra vida entra en una desesperación, porque no se cumple la promesa, se aleja. Y nosotros, si no aprendemos a estar escuchando constantemente, lo único que vamos a hacer es retardar las promesas de Dios en nuestra vida. La semana pasada o esta semana yo estuve angustiado. Yo estuve desesperado. Yo veía hijos de Dios dormidos, se les habla, los saca, no pasa nada. No sucede nada. Gente que muy valiosa, que ama a Dios, pero dormidos. Porque no se desarrollan, no crecen. Y a este año les pusimos las 3C. Este año le hemos puesto las 3C y estas 3C es como una profecía. Es crecimiento, no. Es cambio, compromiso y crecimiento. Entonces, mientras nosotros sigamos dormidos, no puede suceder nada en nuestra vida. Hay veces que vienen las grandes oportunidades de Dios y por estar dormidos no las vemos. Se nos pasan por enfrente. No suceden muchas cosas. Y nosotros pensamos que estamos bien. ¿Por qué? Porque pues ya me acostumbré, no sucede nada. Es que así son las cosas. Y entonces nosotros vamos bajando en cuanto a la fe. Recuérdese que fe no son deseos. Fe es una promesa que escuché de Dios, pero hay que alimentarla hasta que llegue a suceder. Entonces, esta semana yo dije, Señor, ¿qué hago? No funcionan algunas personas, están dormidas, ¿qué hago? Y yo pensé, les voy a hablar del apocalipsis, de la bestia, y que les va a salir la mano pachona, y les voy a hablar del cuco. Y no sé qué hago, Señor, para que se despierten. Y me dijo el Señor, no es así. No es de así. Pero hoy yo les quiero hablar de esto, del proceso de fe, que debe de estar en nuestra vida, porque a veces nosotros hacemos por emoción. Entonces yo por emoción quería despertar a las personas en emoción. Y pues para eso mejor nos traemos a un motivador. Y no se trata de traer un motivador, se trata de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y cuando nosotros no estamos despiertos, no va a haber crecimiento, vida, acción en nuestra fe. Y entonces yo empecé con mucha tristeza. Y empecé a orar. Y la verdad no sabía ni cómo orar, pero el Espíritu Santo me recordó cómo he de pedir con conviene, no lo sé, pero el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. Entonces yo estuve, Señor, ¿qué hago? Y empecé a orar en el Espíritu y el Espíritu me empezó a decir, tranquilo. Solamente un momento difícil, en un paso yo estaba desesperado, porque yo decía, Señor, es que tanto trabajo, tanto que le hemos echado, hacemos reuniones y van bien poquita gente, no se comprometen. Y sabiendo que tienen necesidad. Entonces vengo los domingos, comparto una palabra que entiendo que Dios está hablando, que hemos orado, intercedido toda la semana por una palabra, y resulta que la gente lo escucha, algunos reciben milagros, suceden cosas, y en la semana vienen y me dicen, estoy pasando por algo. Y se trató eso la predicación. Es que Dios ya te habló. ¿Cómo? Ni me acuerdo. No pusiste atención, no preparó su corazón. El peligro en la fe en proceso es que nuestras emociones puedan gobernar. Si nuestras emociones gobiernan, es más importante para nosotros lo que sentimos que lo que Dios nos ha hablado. Por eso tenemos que estar constantemente escuchando a Dios.
No los domingos, nada más. Todos los días. Todos los días. Al pueblo necesita aprender a comprometerse con Dios. Y cuando nos comprometemos con Dios, entonces viene una visitación y hay un cambio en esto. Amén. Entonces, yo estaba pensando en esto y luego digo, bueno, ¿alguien se acuerda de Cuatro Ciénegas? Hay unas aguas hermosas en medio del desierto, hace un calor tremendo, pero el agua es cristalina, hay animales únicos en ese lugar, está muy bonito. Pero hay un lugar que se llama la Poza de la Becerra. La Poza de la Becerra hoy está cerrada, pero antes no estaba cerrada. Entonces brotaba el agua o brota el agua y es una agua termal. Uno, aunque hace mucho calor, dice, me voy a meter para refrescarme, pero se mete y uno está caliente el agua. Y entonces ahí te vas metiendo hasta que entras, te aclimatas. Y cuando tú te quieres salir, sales del agua y te da frío, aunque esté haciendo mucho calor. Entonces uno no se quiere salir, hasta que se hace así todo arrugadito como pachita. Y resulta que porque uno se va acostumbrando o aclimatando a las situaciones. ¿Sigue sufriendo? Bueno, te haces masoquista, sigue sufriendo. El asunto es que también acordándome de una fábula, dice que dos ranitas estaban en una caldera y empezó a prenderse la caldera y entonces empezó a calentar poco a poco y las ranitas estaban a gusto ahí nadando. Ay, qué rico que se siente ya más calorcito. Pero poco a poco no se dieron cuenta que la temperatura subió a tal grado que ni siquiera se dieron cuenta de que ya estaban hechas caldo. Y a veces nos hemos acostumbrado a un estilo de vida porque no tenemos mayores retos o porque no buscamos retos. Y cuando Dios nos pone retos, nos asustamos y nos duermen los retos. No, porque a mí Dios no me oye. Pobrecito de mí, nos hacemos unas víctimas y nos quedamos en el caldo de rana. Resulta que siempre Dios tiene una respuesta para esto. Entonces me dijo, no te desanimes. Quiero que pongas atención a esta palabra. Y entonces vamos a leer algo que entiendo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Y está en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús dijo que oráramos nada más los domingos. Entonces dijo Jesús que era una necesidad. Necesitamos. ¿Quieres tener un avivamiento, la vida de Dios que ha preparado para ti? Entonces necesitamos orar. ¿Cuándo? Y no desmayar. ¿Por qué Jesús me dice que ore siempre y no desmaye? Porque si no oro siempre voy a desmayar. Desmayar es cuando ya dominaron mis emociones y aviento el proyecto de Dios en mi vida. Lo hago a un lado, voto las promesas, aborto promesas de Dios. Entonces, dice Jesús que no desmayemos, pero tiene que ser una oración constante. Si tu oración es constante, estarás alimentando tu fe. Cuando nosotros dejamos de orar, ¿van a venir dificultades? Sí van a venir. ¿Se va a sentir feíto? Probablemente sí, pero que no gobierne tu emoción. Así es de que hoy lo que yo te quiero compartir es que si estás pasando situaciones difíciles, no desmayes. Y hay personas que están dormidas en sus laureles porque se sienten bien, porque ya no necesitan nada. Pues quiero decirte, estás dormido porque nunca
que no tengamos mayores retos, vamos a crecer. Ok. Cuando nosotros tenemos mayores retos, crecemos más. Sin retos no creceremos. Los retos que Dios pone en nuestra vida nos llevan a fructificar. Si nosotros estamos avivados, nos multiplicaremos, si no, no. Y creo que este es un buen tiempo donde Dios quiere despertarnos. Amén. ¿Cuándo debemos de orar? Y no desmayemos. Amén. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Era una autoridad así que no le importaba nada. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, una viuda es una persona que tiene una gran necesidad. Pero se supone que esas necesidades no se las estaban cubriendo porque tenía un adversario. En el Antiguo Testamento, la palabra Satanás quiere decir adversario. Quiero que tú te despiertes porque todos nosotros tenemos un adversario llamado Satanás y Jesús le llamó diablo. Diablo es acusador. Entonces, si nosotros estamos dormidos, nuestro adversario va a impedir que se nos haga justicia. Hay personas que están sufriendo por enfermedad, porque en su familia no funcionan las cosas como deben de funcionar. Porque no creces en tu negocio, en tu trabajo, porque no funciona. Muchos han querido trabajar para Dios y no funciona. No pasa nada, no crece, no tiene vida. ¿Por qué? Porque ha habido un adversario, tenemos un adversario. Si el diablo te ha mantenido dormido, es tiempo de despertar. Sigo leyendo. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez. ¿Oímos lo que dijo el juez? ¿Qué dijo? Le voy a hacer justicia porque esta mujer me está diciendo día y noche. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Cuándo debemos de orar? Siempre, día y noche. Os digo, pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Sigo leyendo, versículo 8. Os digo, pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo creo que sí va a encontrar fe en nosotros, pero no una fe dormida, una fe activa. Porque yo estoy esperando que todo el que esté escuchando esta palabra esté despertando para dar fruto, y mucho fruto. Porque el que no da fruto será desgajado. Y mire que le estoy hablando porque pronto las cosas se van a poner un poquito difíciles en el mundo, pero son grandes retos para los que tienen fe. Porque para los que tienen fe se pondrán bien. Amén. Así es de que despertemos a esta gran realidad. Dios es con nosotros. Pero caminemos con Dios, escuchándole continuamente. Si no estamos escuchando continuamente porque no estamos orando siempre, entonces la ansiedad, el desánimo vendrá. Mateo capítulo 26, versículo 38. Estaba el Señor Jesús entonces en el Getsemaní
Y Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Orando. El Señor Jesús estaba orando, pero ¿cómo se sentía el Señor Jesús? Más o menos, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Triste. Y triste hasta la muerte. O sea, quería decir que estaba bien difícil el asunto. Y todos nosotros hemos tenido tristeza en algún momento, esa es una emoción. Y el Señor Jesús sí se sentía triste. Y a veces cuando nos sentimos tristes, desesperados, cuando nos sentimos mal, no quiere decir que tú no tengas fe, porque el Señor Jesús jamás la perdió. Porque a veces cuando las cosas no funcionan, viene algún querido hermano y nos dice, es que tú no tienes fe. No tengo fe porque me siento así. Pues Jesús se sintió triste y no es que no tuviera fe. Y sentir tristeza no es ningún pecado. Y algunos de los que están aquí han estado tristes. No les funciona lo que han esperado. Pero hay tantas promesas que están en camino. Pero hay que hacer algo, orar siempre. Y el Señor Jesús nos da una clave. Cuando Él estaba triste y Él decía, sí, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es un detalle. Cuando tú no le estás pidiendo a Dios en oración que se haga tu voluntad, sino la de Dios, entonces Dios actuará en tu vida. Pero cuando tú le estás diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mira nada más? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué yo? Y nos peleamos con Dios o nos la pasamos quejándonos. Y entonces porque domina tus emociones vas a hacer tu voluntad y no la de Dios. Y aquí el asunto es, te puedes sentir triste, pero dile a Dios que se haga su voluntad y no la tuya. Y la voluntad de Dios es buena para ti. Amén. Amén. Sí, es lo mejor. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, miren, tengan confianza. Porque cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces aquí el Señor Jesús está otra vez orando y les dice, quédense conmigo orando. Pasamos momentos difíciles de sequía, de desierto, momentos en donde ya le pedimos a Dios y no suceden las cosas. Bueno, estás en un proceso. ¿Te sientes triste? Sí, hasta que venga una convicción y te sientes alegre, aunque todavía no viene. Pero en el proceso necesitamos decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando le estamos diciendo así, van a cambiar algunas cosas dentro de ti. Las emociones se empiezan a administrar, las empiezas a gobernar y no dejas que te lleven a hacer tu propia voluntad, porque si no, Dios quita las manos. Hay un hombre en la Biblia llamado David, el rey David, un hombre que le creyó a Dios conforme al corazón de Dios, un hombre que aprendió a adorarle a Dios, que también tuvo sus problemas. Pero él escribe el Salmo 13 y él está pasando una situación difícil en el Salmo 13. Y comienza diciendo así, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces David se sentía que su oración no era contestada. David estaba preocupado. David estaba diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces estaba en un proceso David. ¿Se sentía mal? Sí. Y mire cómo se sentía. Versículo 2. ¿Hasta cuándo
Pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día. ¿Quién estaba poniendo tristeza? Él mismo con su propio consejo. No me oye Dios, ¿dónde está? ¿Por qué a mí todo? Y entonces él estaba batallando. Y quiero decirle, todos los que estamos en este lugar, que están vivos, aunque estés dormido o despierto, tenemos sentimientos. Y hay momentos difíciles. Pero si seguimos orando y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿Él hasta cuándo será más corto? Y luego dice que David estaba triste. Lo escribe. Veamos el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerman de muerte. Entonces, si él no está orando, él seguiría dormido. Pero mire nada más por estar orando para que lo despierte el Señor. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Entonces comienza el versículo diciendo, estoy bien triste, he puesto tristeza en mi corazón. Y luego empieza a decir, me acordaré de tu misericordia. Y su misericordia es nueva cada día. Cuando se acuerda de la misericordia, dice que volvió a alegrarse. Por eso cantaré al Señor. Una persona que recurre no solamente al Señor para que se haga su voluntad, sino que recurre a la misericordia de Dios porque te has equivocado, porque los pecados nos meten en sueño, en los errores, la desesperación, el no hacer la voluntad de Dios te aletarga. Y no sucede nada, pero hoy Dios quiere traer un avivamiento a nosotros. Y si quiere traer un avivamiento, entonces aclamemos a la misericordia de Dios y a su preciosa voluntad, orando sin cesar, constantemente, día y noche. Amén. Entonces, comienza con tristeza, termina con alegría. Cambió las cosas en la vida de David. ¿Qué era lo que estaba pasando David? David estaba pasando una angustia porque había clamado al Señor. Yo creo que David estaba enfermo. Y lo podemos notar en sus palabras y en unos capítulos después. Salmo 27, versículo 13 y 14. Dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú puedes desmayar si tú no crees en Dios. Hay cristianos que se saben la Biblia de memoria, pero no creen. No cambian. Se desesperan. Se desesperan con la gente, arremeten una situación difícil. No es una prueba, no la pasan. Y quiero decirte, te estoy hablando de que cuando viene la promesa, al cumplimiento se llama espera o prueba, porque está en proceso. Y lo que necesitamos ahí es no depender de las emociones, sino de lo que le escuchamos a Dios. Hay que alimentar la fe. Amén. Amén. Entonces dice, si yo no estuviera esperando en las promesas de Dios, yo desmayo. Versículo 14. Aguardaré a Jehová. Esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Esperar va a traer unas nuevas fuerzas. Cuando alguien está desanimado, que la palabra viene de ánimo o alma, cuando alguien está desanimado pierde fuerza, se deja caer, se duerme, ya no pelea, ya no ve los grandes retos, ve los retos y se asusta. Y dice, ya marché. Y entonces ya no desarrollas el potencial que está en ti. Ese potencial es la fe. Y entonces empiezas a perder. Empiezas a perder. A través de que perdiste la fe, empiezas a perder dinero,
tus fuerzas, tu familia, tu trabajo. Empiezas a perder credibilidad con la demás gente. Y una persona que está siendo gobernada por sus emociones piensa en sí y dejó de pensar en los demás. Cuando tú has tomado o has administrado tus emociones y has puesto atención a la voluntad de Dios, empiezas a pensar en los otros y te conviertes en alguien que rescata la vida de los otros. Si vamos a creerle a Dios y vamos a vivir en su voluntad, entonces nosotros hemos de ver el resultado o el fruto de tu vida a través de mucha gente que se salvó. Amén. Vamos a salvar gente, a rescatar a muchos que están perdidos. Amén. Salmo 30. Voy a leer los primeros 5 versículos y luego leemos los 2 últimos versículos. Salmo 31 dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamaré, a ti clamé y me sanaste. ¿Cómo estaba David? Enfermo. ¿Cómo se sentía? Angustiado. Se había desanimado, estaba triste. Él pensaba que iba a estirar la pata. Él pensaba que ya había marchado. Pero cuando se acordó de la misericordia de Dios, digo, wow, porque me acuerdo de la misericordia de Dios, me vuelvo a alegrar. Y porque estoy escuchando tus promesas, entonces se esfuerza mi alma y a ti cantaré. Una persona que está triste, yo le voy a pedir, ponga alabanzas, cante alabanzas. David encontró la clave de salir adelante. ¿Estaba en prueba? Sí. ¿Ustedes han tenido milagros? Sí, han tenido muchos y algunos ni cuenta se han dado que han tenido ya milagros. Pero estás vivo, es un milagro, cada día es un milagro. Tienes fe, estás aquí, estás escuchando al Señor. Ay, pero es que me siento muy mal. Por eso es que Dios te trajo aquí. Es que estoy perdiendo la familia, es que para eso Dios te trajo aquí. Estoy bien enfermo, es que me dijo el doctor que ya me iba a morir. Es que para eso te trajo el Señor. Para que tú tuvieras un milagro tras milagro, un avivamiento y un crecimiento de fe. Dios pone los retos según Él quiere hacerte crecer. Entre mayores retos, mayor crecimiento. Mayores retos, mayor fructificación. Y hemos de llegar al Señor con mucho fruto. Amén. Amén. Vuelvo a leer el versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. O sea, ya se veía muerto y Dios lo levantó. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por toda la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios está diciendo, yo a veces provoco los obstáculos, los retos, las situaciones difíciles, y algunos de ustedes han estado a la rayita de la muerte. Y ustedes a lo mejor han llorado, se han asustado, se han desanimado, se han entristecido. Les vuelvo a repetir, no es ningún pecado. Pero aquí me dice que David estuvo igual y dice, lo levanté, lo sané, porque la bondad de Dios es para siempre en tu vida. ¿Por qué Dios a veces permite que pasemos eso? Para que tú puedas dar fruto al Señor. ¿Lo creemos? ¿Vamos a dar fruto? ¿Nos despertamos? ¿Buscamos a Dios día y noche? Es tiempo de despertar, mis hermanos. Viene un gran avivamiento. Si estamos dormidos, Dios se lo entrega a quien esté despierto. Pero no permitamos ese lujo. No permitamos el lujo de perder esa oportunidad.
No lo desperdiciemos. Leo los siguientes o los últimos dos versículos, 11 y 12. Has cambiado mi lamento en gozo. ¿Quién lo cambió? El Señor, cuando Él decidió quitar la tristeza. Has cambiado mi lamento en baile. Desastaste mi silencio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Lo que hizo David es que no dejó de hablar del Señor, pero él tampoco dejó de cantar. Cantémosle al Señor. Entonces, una cosa es hacer la voluntad de Dios, orar sin cesar todos los días, clamar a su misericordia y cantarle al Señor. Eso hace que tu vida en el proceso de fe sea más corto para que venga la promesa. Pero si no estamos buscando la voluntad de Dios, nos estamos quejando y vivimos angustiados, el afán ahogará la fe y se va a tardar el proceso del milagro. No podemos darnos ese lujo de alargar el tiempo. Es momento de recibir de Dios su misericordia y su voluntad. Amén. Segunda de Corintios 4:16. Dice, por tanto, ese por tanto tiene que ver con algo y ahorita se los digo. Por tanto, no desmayemos. ¿Qué es lo que nos pidió el Señor Jesús? No desmayar y orar constantemente. No desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior es lo que tiene que ver con las emociones. A veces nos desgastamos, lloramos, nos asustamos, estamos entristecidos. Aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Cuánto se debe renovar tu vida? Día y noche, día a día, día a día. Dejas de orar, lo más probable es que te sentiste muy contento, bien en paz y dejaste de orar y no estás día a día, pronto estarás dormido. O porque estás dormido ya no oraste. Pero ese por tanto tiene que ver con algo. Si nosotros no le ponemos atención a esto, desmayamos. Dice, por tanto no desmayemos, ¿por tanto qué? Versículo 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados son problemas, todos los tenemos. ¿Ustedes piensan que los pastores no tienen problemas? Véale las canas al pastor Emilio. No, y si hablamos de Miguel Hinojosa, pues ni le vea nada porque no tiene canas, tiene poquita. Ay, sí. Ok, de tener problemas los tenemos, todos. Pero déjame, atribulado es problemas, angustiado es cuando tú lo metiste a tu corazón y porque dominaron tus emociones. Angustia es cuando ya la tienes adentro en el corazón, cuando no administraste tus emociones. Cuando tú no administras tus emociones y entra la angustia, se va a ahogar la fe porque en el corazón opera la fe, la confianza. Y Dios quiere que aprendamos a confiar más en Él, para Él confiarnos más de Él. Amén. Y luego dice, en apuros, pero no desesperados. O sea, a veces estamos en apuros, las cosas no funcionan como quisiéramos y nos desesperamos. Pero la desesperación es cuando ya perdiste el control. Por eso hay personas que su carácter está mal formado, porque se desesperan. ¿Por qué? No oran constantemente. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Alguno de aquí ha sido perseguido? Cuando tú recibes a Jesús, hasta los de tu propia familia
te empiezan a decir cosas, se burlan de ti, tus amigos, tus compañeros, perseguidos, mas no desamparados. Hablan mal de ti, pero tú sabes quién está contigo. ¿Quién te importa más? ¿O qué te importa más? ¿Lo que diga la gente o lo que diga Dios? ¿Cuándo te importa más lo que dice Dios? Cuando tú prestas atención todos los días al Señor. Si el Señor te dice, hijo amado, estás bien, no te entristezcas, ya viene la promesa, no va a pasarte nada malo, tú sigue echando ganas, es que está viniendo algo grande. Y algo grande viene para ti. Pero puede haber angustia, desesperados y desamparados cuando no confías en el Señor. Derribados, pero no destruidos. ¿Ha habido problemas en tu vida? ¿Te has sentido derribado? No te preocupes. Dios sigue siendo nuestro Señor. Y si te ha derribado, te vuelves a levantar. Y hay personas que han perdido. Vuélvete a levantar. Dios está con nosotros. Él está aquí. Y su Espíritu Santo quiere inspirar tu vida para sacarnos de un letargo. Es en las iglesias donde han clamado día y noche, en donde ha venido un gran avivamiento y se va a empezar a manifestar más el Señor. Hoy en día se ha activado el cinturón de fuego en el mundo. El cinturón de fuego es una línea de volcanes que se activaron, estaban dormidos. El volcán de Colima, el volcán El Popo están activos y se ha experimentado algo fuera de lo inusual. Por lo mismo la tierra se está moviendo, está gimiendo la creación. Empezaron a haber terremotos, sismos. Japón está en un hilito, está temblando constantemente. Yellowstone está temblando 20 veces al día. O sea, esto se está poniendo color de hormiga al mundo. Y se lo digo como un reto de crecer, porque si no crecemos en fe, ¿cómo hemos de enfrentar lo que viene adelante? Pero si tú creces, al que confía en el Señor, estará seguro. No temas, manada pequeña, dice Dios. Confía en Él. Aprendamos a salir del letargo y crezcamos. Cuando empezamos a despertar, entonces Dios nos empieza a confiar para poder crecer. No solamente en fe, sino en número. Un día estaba orando y le dije, Señor, aquí está mi corazón, necesito más de ti. Y fui y compartí a una reunión. Llegué a mi casa, eran las 12 y fracción, no, las 11 y tanto, ahí van a ser las 12. Y suena el teléfono de mi casa y contesto y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, muy bien, era una mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? No, pues me siento muy mal. ¿Qué está pasando? Y me dice cómo se sentía. Y yo, asumía que me conocía. Entonces me platica el problema que estaba pasando con su esposo. Se fue a trabajar y luego encontró que le estaba siendo infiel. Y ahora el esposo le estaba pidiendo que se fuera a vivir a una ciudad. Entonces, esta mujer estaba tan desesperada que dijo, hoy me voy a suicidar. Y lo último que voy a hacer es hablar por teléfono con alguien. Y marcó y yo estoy contestando. Le dijo, pues nos podemos ver mañana en la iglesia. Y ella me dice, ¿cuál iglesia? Y yo digo, ¿no me conoces? No. Esta era la última cosa que iba a hacer. Le digo, no hombre, mira, déjame te digo, recibe a Jesús en tu corazón, Él te ama, Él quiere cambiar las cosas. Lo más importante es tu corazón. Y empecé a compartirle en el teléfono y le dije, mira, mañana te quiero ver. Te invito a comer. Dijo, va a estar mi esposa. Importante. Tiene que estar mi esposa para que te conozca.
Porque cuando una mujer es vulnerable, tiene que estar alguien, una mujer ahí. Importante lo que le estoy diciendo. No ministren mujeres que están en una crisis porque puede haber un involucrador, sentimientos equivocados. Y no nos vamos a mover con emoción, sino con fe. Entonces nos quedamos de ver a tal lado, a tal hora, y vamos a comer. Y le digo, mira, y para que tú sepas quién soy, me voy a ir con una camisa de este color. Y el más guapo que veas ahí soy yo. Digo, para que no te vayas a asustar. Nos vimos el siguiente día, le compartimos y la llevamos a un lugar donde fuera atendida. Pero si no hubiera estado confiando en Dios, ella hubiera desmayado. Y hoy en día se incrementaron los suicidios. Mis hermanos, yo la semana pasada tuve una depresión porque vino una tristeza muy profunda. Estaba triste, muy triste. Pero el Señor me dijo, no desmayes. Sean conocidas todas tus peticiones en toda oración, súplica y gracia. Y yo voy a guardar tu mente y tu corazón en la paz de Cristo. Ay, Señor, gracias. Pero todos pasamos momentos difíciles. Yo no sé qué es lo que haya pasado en tu vida, pero cosas tienen que cambiar. Dios quiere despertarte para ver por otros. Pero a veces nos pone en una prueba para hacernos sensibles al dolor de los otros. Un día me levanté temprano a orar y yo estaba orando, le dije, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Y de repente yo veo una imagen de una persona que tenía meses de no haberla visto. Era un hombre. Y dije, ay, estoy orando y de repente se me viene esa imagen. ¿Tú quieres que ore por él? Sí, seguí orando. Le dije, Señor, te pido por fulano de tal. Y vi un pizarrón como gis. En el pizarrón decía suicidio y un versículo. Y entonces a las 8 de la mañana suena el teléfono otra vez. Yo contesto y era la persona que yo había visto unos minutos antes. Dijo, ay, ¿cómo estás? Y hace tiempo que no te veo. Y digo, mira, me urge verte ahorita porque estaba orando por ti. Y Dios me dio una palabra. Y nos vimos. Duré media hora donde nos vimos. Estuvimos platicando. Le dije, mira, ni me digas, déjame te digo yo primero. Dios me dijo que tú estabas tan desesperado que querías suicidarte. Y empezó a llorar. El mundo está en un caos y todos ustedes son hijos de Dios. Tienen respuestas, tienen mucho que dar. Hoy yo dije, voy a compartir algo así muy emocionante, profecías. Es tan sencillo. Y hoy yo les quise hablar algo sencillo de la fe en un proceso para que tú te levantes, resplandezcas. Hoy ha venido tu voz. Representamos a Dios en la tierra. Tienes mucho por qué dar. Ora todo el tiempo. ¿Tienes retos? Sí. Dios te va a hacer crecer. ¿Para qué? Para ver por otros. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos al Señor? Dígale con todo su corazón, Señor Jesús, algo se está moviendo aquí, ¿eh? Dile con todo tu corazón, Señor Jesús, yo quiero vivir un avivamiento. Yo quiero ser sorprendido por tu presencia. Yo quiero pedirte perdón si he estado dormido, sin estar comprometido, ser inconstante en tus caminos. Perdona por mis pecados. Pero hoy ven a mi vida, Señor.
Despiértame. Quiero ser útil para el reino. Quiero ser un embajador de Cristo. Quiero hacer tu voluntad. Yo hoy apelo a tu misericordia. Yo cantaré, porque sé en quién he confiado. Hoy, Señor Jesús, creo que tu Espíritu está en mí y me ayuda a orar como conviene, constantemente. Voy a lograr dar mucho fruto en mi vida, porque hoy estoy vivo, despierto para ti.